Muy bienvenidos aquí a nuestra sala de Zoom, a este estudio maravilloso de patriarcas y profetas. Sean todos muy bienvenidos. Humberto, muy bienvenido. Gracias. Muchas Muy gracias. buenas tardes. Aquí estamos, listos para escuchar. Bien, inclinemos el rostro y vamos a orar. Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias porque a pesar de toda circunstancia, tú nos mantienes aferrados a ti, apegados a ti, buscándote, oh Dios, para que ninguna circunstancia de esta vida pueda separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al estudiar en esta tarde, invocamos la presencia del Espíritu Santo y sabemos porque vas a responder positivamente, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo y porque está de acuerdo con tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. El capítulo de hoy es sumamente corto. Son apenas 5 páginas. O sea, es sumamente corto. Sin embargo, es un capítulo que nos llama a reflexionar acerca de la santidad de Dios, lo que es santo, cómo se debe tratar lo que es santo. Yo estuve leyendo esta semana, porque estoy repasando el libro de Levíticos, estoy profundizando en lo que dice el libro de Levíticos, y por eso me topé con este mismo tema. Capítulo 31, el pecado de Nadab y Abiú. Después de la dedicación del tabernáculo, fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado. Estos servicios requirieron 7 días. Durante esos 7 días, los Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar no pudieron salir del santuario. Tuvieron que quedarse en el tabernáculo, ahí dentro. No pudieron salir de ahí porque era parte del proceso. Eso lo leí ahí en Levíticos, capítulo 9. Al 8º día, principiaron su ministerio. Ayudado por sus hijos, Aarón ofreció los sacrificios que Dios estipulaba y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios y el Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Dios y consumió la víctima que estaba sobre el altar. El pueblo vio estas maravillosas manifestaciones del poder divino con reverencia y sumo interés. Las tuvo por señal de la gloria y el favor de Dios, y todos a una elevaron sus voces en alabanza y adoración y se postraron como si estuviesen en la inmediata presencia de Jehová. Cuando Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar fueron consagrados, cuando el santuario también fue santificado, fue ungido con aceite, con sangre, la presencia de Dios se hizo manifiesta y salió fuego de dentro de la cortina, del velo, de donde está el arca, salió fuego de ahí y quemó todos los sacrificios que había, los quemó, y todo el pueblo que estaba ahí vio eso y quedó impresionado. Todo el mundo dio gloria a Dios y todo parecía que estaba perfectamente bien. Pero bien pronto cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia del sumo sacerdote. A la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, 2 de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante el Señor. Pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño. Para quemar el incienso, se valieron de fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y cuyo uso había ordenado para este objeto. A causa de este pecado, salió fuego de delante del Señor y los devoró a la vista del pueblo. Una cosa terrible. Después de Moisés y Aarón, Nadab y Abiú ocupaban la posición más elevada de Israel. Habían sido especialmente honrados por el Señor y juntamente con los 70 ancianos se les había permitido contemplar su gloria en el monte. Pero su transgresión no debía disculparse ni considerarse con ligereza.
Todo aquello hacía su pecado aún más grave. Por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz y como los príncipes de Israel hayan ascendido al monte, hayan gozado de la comunión con Dios y hayan morado en la luz de su gloria, no deben lisonjearse de que pueden después pecar impunemente. No deben creer que porque fueron así honrados, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Perdón. Este es un engaño fatal. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondientes a la luz recibida. Dios no aceptará nada menos que eso. Las grandes bendiciones o privilegios no debieran adormecer a los hombres en la seguridad o la negligencia. Nunca debieran dar licencia para pecar, ni debieran creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en cumplimiento de su santa voluntad. En su juventud, Nadab y Abiú han sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones, los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. La equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a estos para que fueran objeto del castigo divino. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a él con toda reverencia y veneración y exactamente como él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No basta que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como él había ordenado. Dios había pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Declara por medio del profeta: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, los que dan por justo al impío por cohecho y al justo quitan su justicia, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Isaías capítulo 5, versos 20 al 24. Nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial o que él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que él ha ordenado. El profeta Jeremías dijo: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin son caminos de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Entonces, Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar, sus hijos, o sea, los hijos de Aarón: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. El gran jefe recordó a su hermano las palabras de Dios: en mis allegados me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levíticos 10, versículos 6, 7 y 3. Aarón guardó silencio. La muerte de sus hijos
aniquilados sin ninguna advertencia por un pecado terrible que él reconocía ahora como resultado de su propia negligencia en el cumplimiento de sus deberes, entristeció angustiosamente el corazón del padre, pero no expresó sus sentimientos. No debía hacer ninguna manifestación de dolor que demostrara simpatía por el pecado. No debía obrar en forma que pudiera inducir a la congregación a murmurar contra Dios. El Señor quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos para que otros temieran. Había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios hasta el extremo de sellar también su propio destino. La amonestación divina se hace sentir sobre la falsa simpatía hacia el pecador, que trata de excusar su pecado. El pecado adormece la percepción moral, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión y sin el poder convincente del Espíritu Santo permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Es deber de los siervos de Cristo enseñar a estos descarriados el peligro en que están, los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado. A menudo se lisonjean de que en esa forma demuestran su caridad, pero lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios e impedirla. Arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Muchísimos han descendido a la ruina como resultado de esta falsa y engañosa simpatía. Nunca hubieran cometido Nadab y Abiú su fatal pecado si antes no se hubieran intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Sabían que era menester hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario donde se manifestaba la presencia divina. Pero debido a su intemperancia, se habían descalificado para ejercer su santo oficio. Su mente se confundió y se embotaron sus percepciones morales, de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. Cosa tan terrible es. A Aarón y a sus hijos sobrevivientes se les dio la amonestación. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo del testimonio para que no mueran. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones y para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho. Levíticos 10, versos 9 hasta el 11. El consumo de bebidas alcohólicas tiene el efecto de debilitar el cuerpo, confundir la mente y degradar las facultades morales. Impide a los hombres comprender la santidad de las cosas sagradas y el rigor de los mandamientos de Dios. Todos los que ocupaban puestos de responsabilidad sagrada debían ser hombres estrictamente temperantes, para que tuviesen lucidez para diferenciar entre lo bueno y lo malo, firmeza de principios y sabiduría para administrar justicia y manifestar misericordia. La misma obligación descansa sobre cada discípulo de Cristo. El apóstol Pablo declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dios requiere que conservemos todas nuestras facultades en las mejores condiciones a fin de poder prestar un servicio aceptable a nuestro Creador. Si se ingieren bebidas intoxicantes, producirán los mismos efectos que en el caso de aquellos sacerdotes de Israel. La conciencia perderá su sensibilidad al pecado
y con toda seguridad se sufrirá un proceso de endurecimiento en lo que toca a la iniquidad, hasta que lo común y lo sagrado pierda toda diferencia de significado. ¿Cómo podremos entonces ajustarnos a la norma y a los requerimientos divinos? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. A la iglesia de Cristo de todas las edades se le dirige esta solemne y terrible advertencia. Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20, capítulo 10, verso 31 y capítulo 3, verso 17. La primera vez que yo leí la historia de Nadab y Abiú, yo realmente no entendía lo que había pasado. ¿Por qué? Porque un castigo tan grande para algo tan simple como tomar un fuego de donde no era y utilizarlo para lo que no estaba especificado. Sin embargo, nosotros tenemos que entender los niveles en los cuales Nadab y Abiú funcionaban. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú eran los líderes del pueblo. Estaban ebrios cuando entraron al altar, al tabernáculo, tomaron lo que no debieron haber tomado y lo utilizaron para eso. Yo creo que prácticamente fue lo mismo que le pasó a Esaú cuando, teniendo hambre, le vendió la primogenitura por un plato de lentejas a Jacob, y aunque luego trató de conseguirla, no pudo por más que quiso. Entonces nosotros tenemos que entender que las cosas sagradas son sagradas. Las cosas santas son santas. No son cualquier cosa. Y hay que respetarla como tal. Más aún, si usted ha recibido instrucciones directas de parte de Dios de qué puede usar para qué. Para presentar incienso delante de Dios, había que presentarlo tomando fuego del altar del incienso que estaba frente al velo, antes del arca, antes de la Shekinah. Era de ahí únicamente que podía utilizarse fuego. No sabemos dónde consiguieron el fuego, no sabemos, pero a Dios no le agradó. Así que es una cosa terrible, terrible. Esas responsabilidades que estos hombres y mujeres tienen ahora, debe hacerlos temblar delante del Dios Altísimo y no creer que el trabajo que hacen los que están en eminencia, Ted Wilson y esa gente de ahí para abajo, los presidentes de unión, de asociación de misión, tienen una función muy terrible, muy terrible. ¿Comentarios, Dulce? Bien, ¿alguno quiere comentar acerca de lo que hemos leído? Tan interesante lectura. ¿Algún comentario de lo que se ha dicho? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me he recordado de en mis años de director de Conquistadores, me tocó una vez un niño que me habló sobre ese tema y me dijo: Dios no es tan bueno, Dios es complicado. Dios quería fuego, le pusieron fuego. ¿Cuál es el problema? Cuando un niño de 10, 12 años te pregunta algo así, tú tienes que explicarse lo que él lo entienda. Sí, claro. Y yo le dije a ese niño: Dios es muy bueno. Incluso dijo cómo había que hacerlo, dónde había que hacerlo y cómo había que hacerlo. Sí. Simple y llanamente, nosotros los seres humanos a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos
Y ese es el problema, esa es la complicación y ese es el conflicto. Pensamos en nuestro orgullo banal y personal que Dios puede ser más, Dios puede ser, no puedo decir más, que nosotros sabemos más que Dios, para ser franco, aquí somos adultos todos. Sí. Pensamos que sabemos más que Dios y que podemos decidir las cosas mejor que Dios y que podemos tomar las cosas a nuestra manera. Y le dije, si tu padre te dice que no hagas algo y tú lo haces, ¿qué pasa? Y él me dice, me castiga. Y yo le dije, entonces cuando Dios dice que hagamos una cosa, debemos hacerla como nosotros queremos o como Dios manda. Como Dios manda. Él pensó un ratito y me dijo, como Dios manda. Digo, simple y llanamente, eso que pasó ahí fue que no obedecieron lo que Dios mandó y hubo consecuencias. Y aquí en un párrafo que acabas de leer, lo voy a tratar de ver aquí para repetírtelo, que me llegó esa idea a la mente. Aquí dice el párrafo, nadie se engañe a sí mismo con la certeza de que una parte de los mandamientos de Dios no son esenciales o que Él aceptará un sustituto en reemplazo a lo que Él ha ordenado. Si usted cree que haciendo la cosa como usted quiera y que es mejor que lo que Dios está haciendo, Dios va a aceptar eso, lamentablemente aquí dice que no se engañe, que Dios no va a aceptar eso. O sea, así, eso es así. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, a mí me llamó mucho la atención y siempre me llama la atención de esta lectura, es esa situación de Aarón como padre. Sí. Aparte del liderazgo, era padre. Pero Sí. si leemos un poquito más hacia atrás, dice que Nadab y Abiú no fueron educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. Dice que la disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en los retos, lo había llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. O sea, Aarón era responsable de esa mala actitud que tuvieron esos muchachos allí. Esa falta de responsabilidad también depende de Aarón, porque él no les educó, no le enseñó, porque Aarón era flojo. Parece que tenía ahí problemas con los hijos en la educación de los muchachos. Parece que era medio apoyador, porque dice los psicólogos dirían que él tenía un problema de estima propia. Bueno, tremendo. Porque sí, porque él no era un papá firme, es decir, mira la responsabilidad que esos muchachos ocupaban. Mira, mejor ni ponerlo, porque es que era una responsabilidad muy grande. Entonces, estos muchachos, estos jóvenes, uno siempre lo ve como jóvenes, actuaban de esta manera, era porque no tenían esa disciplina en la casa. No tenían esa disciplina en su casa. Y claro, Dios no quiere nada con el pecado, nada. Y fue una actitud de desobediencia, de rebeldía que tuvieron ellos allí delante de la presencia de Dios. Dios con el pecado no quiere nada. Así es que tenemos que ayudar a nuestros hijos, aconsejarlos, no tenerle miedo de hacer las cosas como son. Tenemos que disciplinar a los muchachos, tenemos que hacerlo. Es una responsabilidad que tenemos como padres, como tíos, como abuelos. Pregunta entonces, Félix, si es así, ¿por qué no murió Aarón? ¿Por qué murieron Nadab y Abiú si él era responsable? Él era corresponsable en su formación. El pecado lo cometieron Nadab y Abiú. Ellos no eran niños, ellos eran adultos. Él no eran adultos. Eran adultos. Pero fíjate, Rodi, qué terrible que Aarón no podía llorar la muerte de sus hijos. Porque no podía. Ellos eran adultos, ellos podían tomar decisiones y hacer las cosas bien, pero se embullaron con el traguito y doblando el codo y ahí fue donde cometieron. Si me da un break. Adelante, Jeremías. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Está frío ahí, Jeremías? Un poquito, no mucho, pero por si llega de repente, porque aquí cambia de repente. Sí. Que no lo coja fuera de base. En el quinto mandamiento dice hasta la tercera y cuarta generación. Si nosotros
sabiendo cómo fueron nuestros padres, uno trata de corregir esa parte para no heredar esos genes. Pero ¿qué pasa? Frente a Humberto, que nos conoce desde muchacho, ahí está Rodolfo, que es un hombre con 4 otros muchachos. Y en total son 7 nietos, 2 hijos. Y yo humildemente le decía, aquí antes de las 10. Y eso funcionaba. Entonces, las cosas que uno sabe, se lo debe decir a los hijos. Pero hay otro detalle que dice, esta palabra que te digo hoy, la repetirá a los hijos de tus hijos. Hay un brinquito ahí. A los hijos de tus hijos. No dice a tus hijos, ¿no? A los hijos de tus hijos. ¿Sabes por qué no a tus hijos? Porque supone que tú se lo debes decir a tus hijos. Para que él se lo diga a sus hijos. Repito, esta palabra que te digo hoy, la repetirá a los hijos de tus hijos. Porque sobreentendido que mis hijos, si están conmigo, tienen que saberlo. Entonces, otro detallito, porque el tema no es mío. Otro detallito. En casa éramos 6. Geraldo, Rebeca, Jewel, Milka y Darisa. Dice mamá, todo el mundo aquí antes de las 10. Yo repetí a los hijos míos, porque mamá me lo dijo a mí me funcionó. Antes de las 10, no importa donde yo estuviera, yo hacía lo posible por llegar antes de las 10. Y Geraldo, lamentablemente, se quedaba. Y me llamaba, ábreme la puerta, ábreme la puerta. 10:30, 11, 11:30, 12, a veces hasta la 1. Y yo le abría, porque la casa no es mía. Pero ¿qué pasa? Hay un detallito importantísimo que hay que resaltar ahí. El papá de ellos no era mi padre. Entonces dice mamá, mira, a él se lo soportan, pero a ti no. O sea, hay un espacio ahí de tolerancia. Oye, Jeremías, ellos son hijos de Daniel, pero tú no eres hijo. Entonces, a mí me lo reclamaban, pero a él no. Y yo me quedaba callado, pues está bien. Llegaba antes de las 10. Y Humberto y algunos que están ahí saben cómo terminó Geraldo. Sí. Esta palabra que te digo hoy, la repetirá a los hijos de tus hijos. Y repito, que sobreentendido que Darling y Rodolfo deben saberlo. Y yo se lo tengo que repetir a mi nieto ahora, para que ellos sepan cómo eran las cosas. Y funcionó. Y modestia aparte, no porque está en línea. Nunca, nunca, nunca fue nadie a llevar una querella a casa, ni de Rodolfo ni de Darling. Al contrario, querían conocerme. Y yo no sabía por qué era. Quiero ver a tu papá, quiero verlo, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo pasaba con disimulo por ahí. Ah, usted es Jeremías Batista, sí, papá de Rodolfo, sí. Ah, mucho gusto por conocerlo. Yo, ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Pero siempre que salían, voy para tal sitio. Digo, de ahí para acá. Y yo pasaba por ahí a ver si estaban ahí. Y estaban ahí, no, estaban aquí los muchachos, ay, qué bueno que están ahí. Y seguía, pero era investigando dónde estaban ellos. Aunque los muchachos, yo también era muchacho, a veces se escapaban a otro sitio, pero estaban bajo control. Pero cada padre es responsable de las cosas que hacen sus hijos. Y hay que repetírselo a los nietos para que sepan cómo son las cosas, para evitar, que yo creía. Pero ¿qué pasa? Si pasa algo y yo no se lo digo, entonces tengo remordimiento. Pero se lo digo antes de que pase, por si acaso, me libro de 2 cosas, del problema y del remordimiento. Y gracias a Dios ha funcionado. Gracias. Amén. Muchas gracias. ¿Tú escribiste algo, Rodolfo? Exacto, Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Deuteronomio 12:28.
28. Hay otra cosa que yo quiero comentar relacionada con lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Constantemente la gente está tratando de flexibilizar lo que Dios ha dicho. Están tratando como de estirar. Hay gente como que prueba constantemente a ver si Dios va a hacer algo o si va a reaccionar o no. Y hay como un tirijala con eso. A ver si Dios va a permitir que las cosas sigan sucediendo. Y sí, en muchas ocasiones Dios permite que las cosas sigan sucediendo. Por ejemplo, miren a los hijos de Elí. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? El arca terminó en manos de los filisteos. Los hijos de Elí murieron en un mismo día. ¿Por qué? Porque ellos extendieron la misericordia divina hasta donde ya no alcanzaba más. Y murieron, y murió mucha gente en Israel debido a esa situación. Eso también me recuerda a una ilustración que se usa mucho de un hombre que va, se convierte, se entrega a Jesucristo, se bautiza y comienza a caminar hacia Jerusalén y va cantando a Sión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa. Y ahí se da cuenta de que la cruz pesa mucho. Le dieron su cruz y él entiende que pesa mucho y le corta un paso. Se la pone y dice, ahora sí te acomoda. Y sigue caminando y cada rato se encuentra que la cruz le pesa y le va cortando pedazos. Es una ilustración que ustedes tienen que haber escuchado o visto. Y cuando llegan al final del camino, hay que cruzar un río para entrar a la Nueva Jerusalén. Todo el que llega tira su cruz y la usa como puente y cruza. Y él tira su cruz, pero como la cruz estaba recortada, lo que hizo la cruz fue que cayó en el río y se hundió y él no pudo entrar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la flexibilización de los mandamientos de Dios. Dios dio instrucciones muy serias y sabemos mucho que estamos pagando el no haber seguido estrictamente la norma divina. Así que yo les invito en esta tarde noche, son las 6:33, ya el sol se puso, en esta tarde noche, en este atardecer, a que miremos dentro de nosotros, le pidamos a Dios el Espíritu Santo para arrepentimiento, para confesión, para apartarnos de los pecados y comenzar a vivir la vida que Dios espera de nosotros. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que hemos tratado? La situación de estos jóvenes estaba basada, esa actitud tan irresponsable, todo dependía de la educación, porque así lo dice aquí en el libro. Exacto. Todo dependía de la educación que le dio su papá, de cómo ellos se comportaban en la casa. Esa desobediencia a los requisitos de Dios fue por esa misma situación del papá, un papá apoyador. Sí. Tu papá era apoyador. Y debemos de cuidar eso. Hoy mismo en la iglesia se dan muchas cosas. Hay padres que se ofenden si tú le corriges a un niño que está haciendo bulla en el templo. Hay mamás que se ponen como cacata boca arriba. Si tú le corriges a cualquier niño, porque óyeme, yo tengo derecho a oír el mensaje. Hay niños que se portan muy mal y los padres no les gusta que los diáconos le digan al niño que le llame la atención, que haga silencio. Se ponen como fiera. Y sin embargo, qué bueno, a mí me dieron mi pelita, porque óyeme, la educación que me dio mi mamá en cuanto a la iglesia, oye, si yo me cabeceaba, me daban mi fuetazo, oye, yo no me podía cabecear, me daban un pellico, pero un pellico de eso es bueno. Yo tenía que estar era en atención al culto y a todo. Pero ve a ver ahora cómo están los muchachitos en la iglesia, correteando por el pasillo y haciendo bulla. Es tremendo. O sea, cuando tú limpias la iglesia, darle vuelta a los bancos para que tú veas cómo está lleno de chicle abajo pegado, la silla. Sí, sí. O sea, son muchas cosas, como que parecen tonterías, pero son cosas que hay que enseñárselas a los niños, enseñarse a los jóvenes,
que las cosas de Dios son sagradas y tienen que ser respetadas. Vaya, ¿alguien más quiere comentar algo? Quiero argumentar algo para que ustedes me orienten, no me digan. Yo soy padre, yo tengo 2 menores de edad y 2 mayores de edad de mis hijos. Yo siempre le digo a mis hijos que como padre yo puedo haber cometido errores, porque yo soy una persona, un ser humano que puedo haber cometido errores. Pero después que ellos crecen y tienen raciocinio y tienen razón, tienen que pensar qué es mejor para ellos, qué es más provechoso para que ellos hagan las cosas bien. O sea, mi responsabilidad como padre es de guiarlos por el camino del bien y enseñarles las cosas. Yo pude haber fallado como cualquier otra persona, pero después que ellos son adultos y hacen su vida, son responsables de sus acciones ellos. Aunque yo haya actuado mal, la responsabilidad es de ellos. Y he comentado esto con algunas personas y le he dicho, no, mis padres no son culpables de los errores que yo cometo. Después de yo ser adulto, mis errores son míos. Aunque yo haya tenido un mal ejemplo o haya visto algo inadecuado, el que decidió hacer las cosas mal fui yo. Y se supone que yo debo usar mi razón, mi raciocinio, para tomar decisiones acertadas para beneficio mío y de mi descendencia. Entonces, ahí es que yo me baso para decir que el padre podría tener culpa de que ellos tomaran la cosa a la ligera, pero ellos fue que tomaron la decisión porque a ellos se les dijo cómo hacer las cosas, dónde y cuándo hacer las cosas. ¿Qué me dicen? Mira, yo entiendo lo siguiente. Hay varios ejemplos en la Biblia. Nadab y Abiú son un ejemplo de que el carácter no quedó bien formado por debilidad de Aarón. Elí no fue firme con sus hijos y les permitió demasiadas libertades. De hecho, cuando Dios llama a Samuel, Dios le dice a Samuel, yo voy a hacer algo grande con Elí porque sus hijos han violado completamente mis estatutos y él no se los ha impedido. Y también tenemos el caso de Absalón con David. David era flojo con Absalón, muy flojo. Y a Absalón se le reveló y todo eso. Entonces, sí, no pagarán los padres el pecado de sus hijos. Eso está escrito, o sea, así. Y por eso quienes murieron fueron Nadab y Abiú. Y quienes murieron fueron los hijos de Elí. Elí se mató porque, por saber que el arca había sido tomada, se cayó para atrás y se desnucó. Pero Nadab y Abiú fueron los que cometieron su pecado. Ahora, ese pecado pudo haberse evitado si hubiesen tenido una formación más firme, más sólida de parte de su padre, si hubiese sido más sólida la formación y más disciplinaria y más de acercarlos a Dios. Aunque acercarlo a Dios, ahí todo el mundo estaba cerca de Dios, porque ellos veían la columna de fuego de noche, veían la columna de nube de día y veían todas las cosas, las maravillas que Dios hacía delante de ellos. Pero, sin embargo, ellos no tuvieron autodisciplina. El padre no les enseñó eso. Por eso Aarón no murió. No murió, ¿por qué? Porque la culpa, el pecado, la acción, la llevaron a cabo Nadab y Abiú. Pero si Aarón hubiese hecho su trabajo, es posible que Eleazar nunca hubiese llegado a ser primer como el sumo sacerdote. Hubiese sido un hijo de Nadab o un hijo de Abiú, de Nadab, el que hubiese sido el sumo sacerdote. Pero al morir ellos dos, entonces, ¿quién queda? Quedaba Eleazar, que fue quien repartió la tierra junto con Josué. Y vemos otro asunto. Eleazar tenía, no sé cuántos hijos tenía, pero tenía un hijo que era una mandarria, Finés. Cuando en Moab, ya al entrar en la tierra prometida, el pueblo va y peca en Baal Peor y se acuesta con unas sin conceptos moabitas que habían por ahí. Entonces un príncipe de Israel trae una princesa de Moab y la mete en el campamento y se va para su tienda. Y Fines, el hijo de Eleazar,
tomó una lanza y lo pasó de lado y lado a cada uno. ¿Por qué? Porque él tenía un concepto firme. O sea, Eleazar había hecho un trabajo con sus hijos, o también él le había contado lo que había pasado con Nadab y Abiú, o ellos habían visto eso. No sé exactamente qué sucedió, pero el padre hizo su trabajo. No pagarán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada quien morirá por su pecado, pero no es menos cierto que nosotros tenemos responsabilidad en la manera en que nuestros hijos, que el carácter de nuestros hijos se desarrolle. Es lo que tengo para decir cuanto a eso. Porque si me ponen a hablar, no me callo. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro el estudio de esta tarde. Sumamente interesante para todos. A todos nos ayuda a que nos orienta cómo debemos nosotros, o nos sacude también, ¿verdad? Para que seamos cuidadosos también con los nietos, con los sobrinos, con los hijos. Aunque aún sean adultos, ya seguir aconsejándole y orientándole, ayudándole. Así es que, si no hay más comentarios, entonces lo dejamos hasta aquí. Buenas noches, vamos a orar entonces. Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de estudiar el espíritu de profecía. Te suplico en el nombre de Jesús que derrame sabiduría sobre cada una de las personas aquí presentes, que nos fortalezcas, que nos dirijas en la vida, Señor, hacia lo que sea tu santa y divina voluntad. Manifiesta en nosotros lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Gracias por estar con nosotros este domingo en la tarde. Invitándoles para el jueves. Continuamos, ¿verdad que sí? Claro el que jueves, sí. Si Dios lo permite, con el estudio de los 10 puntos de la iglesia que son más vulnerables ahora mismo. Vaya. Ahora mismo. Bien, pues les invitamos también para el miércoles. No se olviden que tenemos la lectura, también comentario del libro Fe y Obra, que